buenos cirujanos, vamos a poder ser buenos ginecólogos, buenos pediatras, buenos anestesiólogos. Primero hay que ser clínico. Y la clínica parte de esto, de saber los signos y los síntomas. ¿Ok? Bueno, a ver, estamos a un minuto más. Como seguramente ya muy pronto vamos a empezar prácticas, tal vez no va a haber todos los días, no va a haber oportunidad de que nos podamos ver antes del inicio de nuestras actividades, aquel grupo que me sea designado para empezar actividades va a pasar conmigo prácticas en el Instituto Nacional de Oftalmología. ¿Dónde es el Instituto Nacional de Oftalmología? La calle de la iglesia, se va casi hasta el fondo, hay un garaje que permite que nosotros compartamos el ingreso con el Instituto Nacional del Tórax. El primer hospital, entrando al garaje, ese es el oftalmológico. Ahí nos vamos a ver, y bueno, ya en su oportunidad charlaremos de los detalles con relación a la práctica. Bueno, habitualmente suelo cerrar la puerta para las teóricas, no me gusta que me toquen la puerta una vez esté cerrada, pero ¿han pasado un rato? ¿Sí? Entonces, me imagino que deben estar un poco cansados, entonces no vaya a ser que por falta de oxígeno les dé sueño, ¿no ve? Bueno, entonces, el tema que vamos a abordar hoy, ¿me escuchan bien ahí atrás, no ve? A ver, si lo hacemos sin micrófono, ¿me oyen? No con micrófono, ok. Bueno, entonces, el tema que vamos a abordar la mañana de hoy es justamente los signos y los síntomas del aparato digestivo. Cuando estábamos hablando de aparato digestivo, estamos hablando de la estructura que va desde la boca hasta el ano. Todo eso es aparato digestivo. Pero ahora nos vamos a limitar a hablar de la parte básicamente de lo que es el esófago y el estómago, porque la clase que viene es intestino, y seguramente paulatinamente se hablarán de hígado, se hablarán de hepatis. Muy bien. La primera diapositiva, por favor, si fueran tan amables. Bueno, haciendo un pequeño recuerdo de esto, la primera cosa que debemos nosotros saber cuando hablamos de signos y síntomas del aparato digestivo, es decir, de dónde estamos hablando, pues, ¿no? Y todos estos órganos que corresponden al aparato digestivo están alojados en una estructura llamada abdomen, en un espacio. El abdomen procede del latín, en realidad abdomen no se dice, y se refiere a lo que muchas en la jerga común dicen, me duele el vientre. ¿Lo ven? Entonces, abdomen viene de vientre. En anatomía se puede referir como una cavidad del cuerpo que está limitada hacia su parte superior por el músculo más grande del cuerpo, que es el diafragma, y hacia abajo por lo que vendría siendo la pelvis. ¿Qué es la pelvis? Son los huesos ilíacos, el sacro y toda esa estructura que nos permite, en pocas palabras, sujetar todo lo que es el miembro inferior. ¿Ok? Muy bien. Por otra parte, se puede hacer referencia de que dentro de esta cavidad llamada abdomen hay un conjunto de vísceras. ¿Qué son las vísceras? Son todos esos órganos internos que están dentro del abdomen. La siguiente, por favor. Ahora, en su interior, las dos apretaditas más, por favor. Como les decía, unita más. Como les decía, en el interior de esta cavidad hay una serie de órganos. Esa serie de órganos que hemos denominado vísceras son las que en realidad van a pertenecer, en este caso, a lo que es el aparato digestivo. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Dentro de toda esa estructura, primero ósea, que ha sido revestida por músculos, se ha formado una cavidad, y dentro de esa cavidad, que está recubierta hacia adelante por una serie de estructuras anatómicas, vamos a tener todos estos órganos alojados y apiñados. O sea, miren cómo Dios ha sido tan generoso con nosotros, que en un espacio que aparentemente parece grande, ¿no? El abdomen, dependiendo también cuán gorditos seamos, vamos a tener tan bien acomodadito un montón de órganos que son muy importantes de acuerdo a la función que cumplen. ¿Ok? Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Se pasó? Uno más atrás, por favor. Muy bien. Ahora,
Es importante que nosotros sepamos que el abdomen no solamente lo podemos agarrar y mencionar como si fuera un hueco, sino que las escuelas de enseñanza y de aprendizaje, me hacen un favor, esos 4 alumnos que están ahí afuera que no ven nada, ¿va a pasar a la clase? Si tú vas allá atrás donde pueda ver, porque si no ahí no escucha nada. ¿Quién más va a entrar? Ya. Pasen, ya no quiero ver nadie fuera del aula. Pasen, ya. La puerta ciérrala por favor. Ya. O si no, mejor cierra. Continuemos. Entonces, los diferentes estudiosos han permitido, ya no me hablen más, por favor. Los diferentes estudiosos han permitido que al abdomen lo podamos dividir en ciertos espacios anatómicos que seguramente ustedes en las materias de como anatomía, seguramente fisiología, han debido ver esta división. Y si no lo han visto, pues es la oportunidad de que lo aprendamos. ¿No? Dividen el abdomen en 9 cuadrantes en base a líneas anatómicas casi perfectas. Tenemos una línea horizontal, ¿no? 2 líneas horizontales que prácticamente pasan por debajo, por la parte media de la región mamaria. Y tenemos 2 líneas, 2 líneas verticales que pasan por la línea mamaria y 2 líneas horizontales, una que está justo en el reborde costal y la otra que es justamente en la síntesis pública. Esto va a permitir dividir nuestro abdomen en 9 cuadrantes que van a ser los hipocondrios, derecho e izquierdo hacia los extremos, y en la parte media el epigastrio. En la parte media de los cuadrantes va a estar el vacío, o llamados también flancos, derecho e izquierdo, el mesogastrio, que es la parte umbilical, y por último, hacia la parte baja de los cuadrantes vamos a tener los hipocondrios, las fosas ilíacas, tanto derecha como izquierda, y en la parte media el hipogastrio. El hipogastrio más o menos correspondería a la zona genital o a la zona vesical. ¿Okay? Entonces, viendo en el dibujo primero la división de cuadrantes con una imagen plana, ustedes pueden ver en la imagen que está a la derecha de la pantalla ya cómo se ve si nosotros hiciéramos una líneas imaginarias en un ser humano. La siguiente, por favor. Antes de explicar esto, ¿por qué les he hecho este recuerdo anatómico de la división topográfica? Porque cuando yo esté haciendo mi práctica clínica, o sea, estoy hablando de ustedes, como estudiante, como científico profesional, el solo hecho de que el paciente a mí me señale uno de estos 9 cuadrantes, tengo que ser capaz de identificar el órgano del cual me está hablando. No quiero yo restar materia de las siguientes teóricas que vamos a tener, pero claro, usted ha llegado tarde. Por favor, le voy a pedir por favor, quiero que me filmen audio. No me estén filmando videos, porque esto no es una sesión de las magníficas, y menos fotos. ¿Listo? Ok. Atiendan, que es lo que les he dicho, escuchen. Entonces, estos 9 cuadrantes a mí me tienen que permitir que cuando el paciente agarre y se señale la parte media superior, que vendría siendo la parte infradiafragmática, digamos, media, yo sea capaz de decir, es el epigastrio. Y en el epigastrio, ¿qué tengo? Tengo, no sé, la cola del estómago, de pronto, la parte media del páncreas, tal vez una puntita del hígado, ¿entienden? Por eso les he mostrado ese dibujo previo donde hemos visto así todo bien organizado y apiñadito los órganos, ¿ok? Bueno, muy bien. Ahora, hay síntomas generales que son propios de casi todas las áreas del abdomen en sí. Entonces, la glosodinia se identifica como el dolor de la lengua. Es decir, cuando un paciente dice, no sé, tengo sensación de que me duele la lengua, a eso le llamamos glosodinia. Bruxismo. Esta palabra ustedes ya la han escuchado en parásito. Es cuando el paciente hace chirriar los dientes, los hace rechinar, como lo que pasa en una parasitosis. ¿Qué se llama esa parasitosis? ¿Ya se aprobó para esto? Entonces tienes que acordar. ¿Cómo nos vas a olvidar? A ver, usted señorita.
Oxidiosis. Oxidiosis, no conozco esa enfermedad. Bueno, debe ser la oxidiosis, que es el enterobius vermicularis, ¿no ven? Bueno, ahora, cuando el paciente produce mucha saliva en la boca, se llama cialorrea. Cuando la boca está seca y hay poca producción de saliva, la llamamos celostomía. Y vamos a encontrar también una palabra muy común en varias áreas, pero ahora vamos a hablar de la parte abdominal, que es la hemorragia. Y eso es la pérdida de sangre que se origina en cualquier parte del segmento del tubo digestivo y que va desde el esófago hasta el ano. Obviamente eso va a tener como que nombres un poco definidos en las áreas en las que se encuentra. La siguiente, por favor. Otra vez. Una atrás. La siguiente, ahora un hito. Hablemos de signos y síntomas esofágicos, que son más específicos de la parte del esófago, ¿no? Una de ellas es la palabra dispepsia. Cuando hablamos de dispepsia, estamos hablando de una sensación vaga de malestar abdominal que incluye la posibilidad de que vamos a escuchar en un momento qué significa, y que también representa una sensación de lleno. Luego vamos a hablar de disglusia. ¿Qué es la disglusia? La alteración en la deglución. Es ese paciente que viene y te dice, no sé, tengo como que dificultad, tengo como que molestia para tragar. A eso llamamos disglusia. Luego tenemos la disfagia, que es una sensación de dificultad al paso de alimentos y líquidos y tienen sensación de atorno. O sea, nótese bien con la disglusia la diferencia. En este caso el paciente parecería que tuviera un trastorno que le evita el pasar el alimento o el líquido. En el otro caso es simplemente como una alteración pasajera. No te trago con dificultad. Esto es tratar de tragar, me provoca que inclusive me atore. ¿Lo ven? Ok. Pirosis, que va a ser una palabra que ustedes la van a escuchar muy frecuentemente y que representa un dolor tipo ardiente, tipo quemante, que puede estar en la parte superior y media de la parte superior del tubo digestivo. O sea, el paciente dice, siento como que me quema. A eso le llamamos nosotros pirosis. La siguiente, por favor. Esofagitis. Cuando tenemos en las palabras la finalización de itis, estamos hablando de proceso inflamatorio. En este caso, esófago, itis, ¿no ven? Esofagitis, que viene como una inflamación del esófago y es referente a un dolor propio, en este caso, del esófago. La siguiente es la odinofagia. Cuando hablamos de odinofagia, estamos hablando de una fuerte sensación de ardor, de opresión en la parte alta del cuello o detrás del externo y que está relacionada con el delirio. Una cosa parecida a lo que hemos mencionado otras, pero que el paciente, aparte de tener la dificultad, le genera dolor el hacer pasar líquido a alimentos. Inclusive hay de esto propagandas, ¿no? Muy en la tele, que pasa como si el paciente estuviera tomando un vaso de chinches, ¿no? Eso no. Muy bien. Regurgitación. La regurgitación es la devolución suave del contenido estomacal de la boca. Esto suele ser muy frecuente en los niños, ¿no ven? Que es lo que dicen, está botando su chanchito, ¿no? Y de pronto vuelve un poco del resto de lechecita hasta la boca y algunas veces, bueno, pues va. Aparte del sonido que se le quitó, puede botar un poco de lechecita remanente. ¿Ok? Diremos que en los bebés es hasta normal, pero en una persona adulta, en un adulto, esto no debería suceder, ya debería ser patológico. La siguiente, por favor. Así como hemos mencionado signos y síntomas del esófago, también hay signos y síntomas relacionados con el área digestiva, con el área gástrica, y una de ellas es la rumiación. La rumiación es una regurgitación, ¿no ven?, de cantidades escasas de alimento que vienen del estómago, no son precedidas de náuseas,
y aparece más o menos luego de unos 20 minutos promedio de que el paciente ha ingerido sus alimentos, ¿no? Y bueno, esa sensación de que vuelva el alimento, inclusive al paciente le hace que los vuelva a masticar. Parece como que, uy, qué feo, ¿no? Mi cochinito. Pero ya se vuelve un acto involuntario, ¿no? Entonces, los vuelve a masticar y los vuelve a tragar. ¿Ok? Ahí viene el mericismo, que es una afección en la que el paciente devuelve continuamente el alimento del estómago hacia la boca, lo mastica. En pocas palabras, está continuamente regurgitando. ¿Ya? Náuseas. Las náuseas es la sensación vaga de malestar abdominal que incluye a veces eructo y sensación de llenura. La náusea es común, ¿no? Que el paciente dice, ay, pues estoy como que no se ve bien dispuesto, tengo ganas de vomitar. Esa es la náusea. Ya eso se complementa con la sensación de arcada. Náuseas más esfuerzo que puede llegar al vómito, ¿no? Alguna vez cuando nos hemos excedido en bebidas espirituosas, estamos así de... Esa es la arcada. ¿Ok? No hay nunca falta un buen amigo o una buena amiga que dice, hermano, hermana, échale más, vas a mejorar. Continuamos. Seguiremos, por favor. Y pues llegamos al vómito, que es el expulsar el contenido del estómago a través de la boca de manera brusca. Le he dicho, señorita, no fotos, ¿no ve? Señorita, no se haga la desentendida. Una más y la saco del agua. Bueno. Me hacen perder el hilo. ¿En qué estábamos? Entonces esta sensación de expulsar el contenido estomacal del estómago de manera brusca ha sido denominada por nuestros estudiosos como ¿ok? Luego tenemos la pituita. Esta es una palabra que la estoy mencionando porque nuestro cronograma de actividades en el programa está. Ya no se le encuentra mucho en los libros. Antes la encontrábamos en Tiburcio Padilla, la encontrábamos de pronto en Suros. Pero es bueno que ustedes como conocimiento la sepan, y es un vómito salival matinal proveniente de la vecindad de la parte superior del tracto digestivo. El paciente es como que tiene sensación como de vómito, pero en realidad lo que hace es botar saliva nada más, porque no hay contenido alimenticio y es habitualmente, como les digo, el amanecer, ¿no? Luego viene el eructo, que también en algunos textos figura como revuelto. Es un acto de sacar del estómago el aire, y puede ser del esófago también, con un sonido característico, ¿no? Después de tomarse una bebida gaseosa, muchas veces hay una sensación de botar ese gas, a eso le llamamos eructo y es sonoro. En nuestra cultura, mala crianza, mala educación. En otras culturas europeas, como dicen en la alemana, donde uno también nunca una chica alemana, pero imagínense si después del rendimiento hubiera eructado, posiblemente en mi casa no me hubiera dicho, no lo bebe más. Pero bueno, dicen que en algunas culturas el eructo es una sensación de rendimiento como que de premio a la satisfacción de un buen alimento. La aerofagia, que es la dilución espasmódica de aire y posterior al eructo para aliviar la sensación de hinchazón o distensión abdominal. Esto van a ver ustedes mucho en gente entre las tercera y cuarta década de la vida para adelante, donde el paciente está continuamente ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el masticar, vamos tragando aire y ese aire va a provocar una distensión abdominal que al paciente le fatiga y le causa esta molestia, dolor. Entonces necesita como que botar ese aire, que en realidad no es tan popular, no bota el alimento, no vomita, pero tiene que botar ese gas. ¿Okay? La siguiente, por favor. Les decía hace un momento que habíamos hablado de hemorragia, ¿no? De salida de sangre. Entonces, dependiendo dónde sea esta sangre, va a tener algunos otros nombres, ¿no? En el caso del tema que estamos hablando se llama hematemesis.
Pues la hematemesis es un flujo retrógrado de sangre a través del tracto digestivo superior. La hematemesis es del tubo digestivo superior. Anatómicamente, del primer segmento del intestino para arriba. ¿Ok? ¿Qué característica tiene la hematemesis? Sangre roja, no es espumosa, porque no lleva oxígeno. La diferencia con la hemoptisis, que ustedes van a hablar de oratoria, síntomas respiratorios, pero la característica va a ser roja, o sea, roja clara, no lleva oxígeno, pero puede tener detritos de alimento. ¿Ok? Ahora, esta hematemesis, que es la expulsión de sangre por la boca proveniente del tubo digestivo superior, muchas veces no todo sale, sino parte el paciente traga. Esa sangre va por todo el tubo digestivo, se digiere y después se bota por atrás, por el ano, por el recto, y sale otro término que no es en este caso para el tema de ahora, pero ustedes lo van a escuchar, que es la melena. No me estoy refiriendo a cabello largo, no, es la melena, que es sangre deglutida, sangre digerida, y que va a salir por atrás como sangre alquitranada, pero es originada por una hematemesis. ¿Ok? Pero ahora hablamos de hematemesis. Halitosis, el olor desagradable del aire que el paciente, en este caso, exhala por la boca. En pocas palabras, el mal aliento. Ahora, obviamente, la halitosis no podemos decir que netamente sea de esófago o estómago, porque puede haber halitosis causada también por la vecindad del área, como son los dientes, el mal aseo bucal, porque hay una infección en la región, que puedan provocar un mal aliento. ¿Ok? Ahora, muy bien. Luego hay la sensación de plenitud gástrica, que es una sensación de estómago lleno, de saciedad. Les ha debido pasar alguna vez, ¿no? Que vamos y eran 4 los comensales y solo van 2 y nos tenemos que comer una pizza de 12 pedazos, ¿no? Entonces, no, ¿cómo vamos a votar? Le meteremos más. Y después estás así, ¿no? Que no te puedes mover. Esa es la sensación de plenitud, que ya no das más. Y es más, si te golpearan tu estómago, como globo o reventando, ¿no? Esa es la sensación que el paciente muchas veces refiere. Epigastralgia. Este es el dolor que les he dicho que es propio del epigastrio, que el paciente refiere como de intensidad y tiempo variable. O sea, me duele. Algunos pacientes dicen la boca del estómago. Pues en realidad, anatómicamente, y para nosotros, que vamos a ser futuros médicos, no existe boca del estómago. No es el estómago que tiene boca. Pero muchas veces en el jerga común de la comunidad que no habla de medicina, dicen tengo un dolor en la boca del estómago. Esta es la epigastria. ¿Ok? Y el hipo, el cual es una contracción espasmódica del diafragma por irritación del estómago. Esto puede pasar como chiste, ¿no? ¡Ay, qué chistoso! Pero muchas veces son tan prolongados por la irritación que comprometen al frénico y el paciente puede pasarse horas con hipo que le va a provocar hasta una lesión que tiene que ser tratada por la contracción brusca del diafragma. Entonces, el hipo debe ser tratado rápidamente antes que al paciente le provoque mayores trastornos orgánicos. ¿Listo? La siguiente, por favor. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de los signos y síntomas más comunes. Espero no haberme olvidado de ninguno, pero como ustedes van a leer, van a repasar, entonces si hay alguna cosita que me hubiera podido olvidar, ustedes lo tienen. Ustedes están en una etapa en esta paciencia donde tienen que comenzar a manejar, a memorizar la mayor cantidad de signos y síntomas que en su momento van a permitir manejar adecuadamente la entrevista con el paciente, para poder identificar lo que el paciente tiene y poder llegar a un diagnóstico. Pues bien, hablemos un poco de semiología aplicada. ¿Qué significa semiología aplicada? Es decir, que cada uno de estos signos y síntomas están enfocados a una posible cierta patología. La patología de esófago, la patología de estómago es abundante.
Podemos tener cosas chicas, cosas grandes, hasta muy grandes como son los tumores. Van a tener un tema por delante ustedes donde vamos a hablar en el brote de abdomen sobre lo que es patología o semiología aplicada abdominal, donde esto se va a hablar. Entonces, considero que yo a estas alturas no debo brindarles más información para concluirlos. Nos vamos a referir a dos entidades que son las de mayor frecuencia. Una es el reflujo gastroesofágico y el otro es la úlcera o síndrome gástrico. Vamos a ver, venga. La primera, por favor. La enfermedad del reflujo gastroesofágico. O sea, ¿qué entendemos? Es una enfermedad por irritación del revestimiento mucoso con la presencia del ácido del estómago que fluye hacia el estómago. O sea, ustedes fisiológicamente saben que en el estómago se produce un líquido que es ácido. Es un ácido clorhídrico que junto a las otras enzimas que producen el páncreas y demás ayudan a la bilis, ayudan a metabolizar, a degradar los alimentos. Del estómago hacia el intestino y hacia adelante. Pero cuando este jugo gástrico sube hacia el esófago, la mucosa del esófago no está preparada para ese tipo de líquido, digamos así básicamente. Entonces, la daña la mucosa. Y cuando es persistente también daña la mucosa gástrica. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es justamente el reflujo gastroesofágico, la vuelta de este ácido hacia el esófago. ¿Cómo se manifiesta? El paciente dice que tiene sensación de ardor en el pecho, postprandial, nocturna y también en el reposo, que es más o menos la pirosis, la epigastralgia. ¿Ok? Puede tener regurgitaciones, hemos hecho la vuelta de los alimentos o líquidos hacia el esófago. El paciente puede referir un dolor de pecho o de la parte abdominal alta. Ojo, que muchas veces es tan intenso que puede asemejar un infarto de miocardio. Entonces, nosotros, si alguna vez tenemos un paciente que se acerca y nos dice que tiene como dolor de pecho, lo primero que debemos hacer es solucionar la emergencia. Nadie se va a morir por los reflujos gastroesofágicos, pero sí se va a morir por un infarto. Entonces tenemos que hacer un electro. Si descartamos que no hay ningún cambio en la morfología, entonces procederemos al paso 2 y determinar el origen, que habitualmente es esofágico o gastroesofágico. ¿No? El paciente va a referir disfagia, ¿no? Que hemos dicho como una sensación de dificultad. Va a referir tos continua, medio asmatiforme, con sensación de laringitis, inflamación de la garganta. Porque imagínense, alimento y los jugos gástricos que vuelven van a ocasionar pues una cierta molestia. Entonces el paciente, como tiene aquí sensación de alimento, trata de expulsar esos detritos que quedan. Y obviamente también tiene eso. ¿Por qué digo asmatiforme? Porque en el asma el paciente está continuamente con tos por despacio. Y obviamente se va inflamando la laringe, porque también es un fenómeno. Ok, la siguiente, por favor. Entonces ahí les pongo un grafiquito como que para distraer la vista, donde vemos a la izquierda de la pantalla el esófago, más abajo el estómago, y en la imagen de la mano derecha de la pantalla podrán ustedes visualizar cómo el jugo vuelve y cómo va lastimando y provocando un fenómeno más rojizo de irritación de la mucosa esofágica. ¿Ok? La siguiente, por favor. Esta enfermedad del reflujo gastroesofágico va a tener ciertos causales, o sea, causas, motivos que van. Una de ellas es justamente este reflujo continuo y la otra es una incontinencia del esfínter esofágico inferior. Es decir, el esófago tiene como una especie de anillos de seguridad para evitar que el alimento vuelva del estómago o los líquidos vuelvan hacia el esófago. Ese esfínter habitualmente es rígido y una vez que pasa la alimento es de una sola línea. Pero cuando se vuelve suelto, se vuelve complaciente y queda como que dilatado, entonces permite. Esa es una de las causas de que se produzca el reflujo.
¿Qué factores de riesgos van a ocasionar la posibilidad de tener una enfermedad de estas? La obesidad, enfermedades sistémicas como la esclerodermia, en la mujer embarazada, el consumo de tabaco, esta incontinencia del esófago, del esfínter se va a llamar hiato, vamos a tener vaciamiento gástrico retardado como factor de riesgo, esas personas que tienen una lenta digestión, bueno, ese es el vaciamiento retardado, comidas copiosas nocturnas y grasas, ¿no? Por eso también dicen en la norma, no todos lo cumplimos, con seguridad que el 90% no lo cumple, es que la mejor alimentación del día debería ser el desayuno, y que a lo largo del día deberíamos ir en lo posible en la noche no comer. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Y esto nos pasa a todos, a ustedes en especial, porque yo también lo he vivido como estudiante en su momento, y después como médico lo van a vivir peor todavía. Somos desordenados para alimentarnos. Llegamos a nuestra casa en la noche y le metemos a la hora de las 10 de la mañana que no comemos, el almuerzo nos manda como, ay, mi hijito no ha tomado té, mi hijita, besito, nuestro torto, 10 minutos después de que hemos tenido un día a tu viejo, cena, y te vas a tu cama porque estás cansado, porque has tenido una jornada terrible, y te duermes. Entonces todo ese alimento que deberías haber gastado caminando o muchas cosas o moviéndote, se queda en tu estómago y lo vas digiriendo mientras duermes. Entonces, esas comidas copiosas nocturnas y ricas en grasa, como comerte una pizza, comerte 2 hamburguesas, doble carne, ¡ay, qué delicioso! Y la otra cosa son el consumo de bebidas alcohólicas, el café y obviamente medicamentos, ¿no? Medicamentos que la gente, y sobre todo la gente de la tercera edad, bueno, aunque ahora ya no se necesita ser ni adulto ni mayor para tomar medicamentos. Ahora las generaciones somos un poco más sabios en muchas cosas, después comenzamos a tomar medicaciones muy de edad. Entonces, todos estos medicamentos van a provocar irritación de la mucosa, van a provocar también la siguiente, por favor. ¿Qué complicaciones va a dar el reflujo gastroesofágico? Primero esofágico, lo que les he dicho hace un rato. Itis, inflamación. Este ácido estomacal va a dar una alteración del tejido del esófago, provocando un sangrado y en algunos casos una lesión ulcerosa, pérdida de sustancia, ¿no ve? Y va acompañada de dolor y disfagia. O sea, el dolor va a ser la epigastralgia y la disfagia, la dificultad para continuar con el proceso de digerir, de tragar los alimentos y los líquidos. Por otra parte, va a provocar estenosis esofágica, porque cualquier cuadro inflamatorio que ha provocado sangrado y que posiblemente ha provocado lesión, tiene que cicatrizar en algún momento. Entonces esto va a provocar que se cierre un poco el esófago en su lumen, va a tener un tejido cicatrizal, va a estrechar el conducto y los alimentos van a pasar por el diólisis. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, que hacen esto, muchas veces como tratamiento posterior hay que dilatarlos, porque el esófago se vuelve estrechito. ¿Ok? Y por último, una patología que es el esófago de Barré, donde hay un cambio del tejido del esófago y se vuelve medio tejido estomacal, pero que puede ser precanceroso y secundario al exceso del ácido del estómago que llega a la mucosa esofágica. Entonces, esa mucosa que no tiene las características de la mucosa del estómago comienza a migrar. Y obviamente eso no es normal y puede provocar esto que se llama el esófago de Barré. La siguiente. Fácil, presenta adelante. Muy bien. Y la segunda entidad que les he dicho que vamos a hablar ahora es la enfermedad ulceropética. Pues muy bien, la enfermedad ulceropética se define como una lesión que se produce debido a la pérdida de sustancia que daña la mucosa del estómago, y eso se llama úlcera gástrica, o bien daña la mucosa del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y se llamará úlcera duodenal. Es decir, la enfermedad ulceropéptica, parece que no me entienden, ¿no? Señorita, parece que no me entienden, ¿eh? Dejen de sacar fotos.
creo que voy a dar tema por avanzado porque parece que aquí no entiendo. Entonces, estos daños que se van produciendo en la mucosa del estómago por un proceso continuo que va dañando la mucosa por la hiperacidez gástrica, porque hace rato hemos hablado de que es normal de que el estómago inclusive tenga ese jugo gástrico, pero cuando es permanente y este jugo no se mueve o se retiene o alguna cosa clásica que esto vaya generando permanencia del ácido, el jugo gástrico va dañando la mucosa y muchas veces la úlcera la daña, hace perder la sustancia, aunque al final, pues, dependiendo de dónde esté ubicado, la úlcera. ¿Cuáles son las causas más comunes? El Helicobacter pylori, que es responsable del 50 al 70% de enfermedad ulceropéctica. ¿Cómo se contagia? Beso. Es decir, que si mi chica o mi chico tiene enfermedad ulceropéctica por Helicobacter pylori, me va a contagiar. Entonces, todos deben hacer una mentira, no todos. Tenemos que tener cuidado lo que besamos, ¿no? Entonces es una enfermedad que está en el medio y se trata. Y cuando se trata, vamos a hablar dentro de un momentito. Entonces, también puede estar en la etiología medicamentos antiinflamatorios, ¿no? Ay, me duele mi rodilla, pero echarle pues 2 comprimidos de ibuprofeno. Claro, no has desayunado, no has almorzado y tu glucosa, lo primero que recibes es un medicamento y me hace peor. Entonces, siempre debemos proteger el estómago, pero no lo hacemos. El uso de corticoides, sobre todo los pacientes reumáticos, porque toman prednisona, ¿verdad? Estos medicamentos deben ser acompañados con protectores gástricos o con alimentos. El alcohol, el tabaco, son estimulantes de la motilidad intestinal. Entonces, si no es combinada, ¿qué cosas están degradando? Ansiedad, estrés. Es por eso que, por ejemplo, cuando estamos en época de exámenes y nos preocupa rendir bien, estamos ansiosos, ¿no? Tu mamá te habla, sí, ay, no, es que estoy preocupada por mi examen, ¿no? Estoy estresado. Esto va a repercutir el excesivo estrés en una posible enfermedad ulceropéctica. Y hay un síndrome, que es el síndrome de Sonnenberg-Ellison, que es por hipersecreción. O sea, hay una situación no normal, anormal, mucho, que está secundario a la presencia de un carcinoma, que es como un tumor que se genera en el estómago, productor de mayor cantidad de ácido o de, en este caso, jugo gástrico. Pero no estoy entrando en detalles, les estoy dando un planeo para que ustedes más o menos tengan una idea. La siguiente, por favor. Pues ahí se los presento. Ese bichito verde, así tan simpático, es el helicóptero. Obviamente es microscópico. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Esa lesión de la pantalla del lado izquierdo, donde miren, la mucosa tiene una diferenciación, una lesión inflamatoria que posiblemente se ve tratada, que va a significar un sector de resultados. Inclusive en casos graves, hola. Inclusive en casos graves puede hasta perforarse y obviamente va a provocar sangrado. El sangrado va a ser que vomite, se llama el vómito. Te escucho. Más fuerte. Bueno, la siguiente cosa. Ahora, la enfermedad ulceropéptica tiene también síntomas característicos de acuerdo a la localización y a la edad. Localización, porque hemos dicho que puede ser en el estómago o puede ser en el duodeno. Hola. Se acabó la batería. Entonces, y obviamente la edad. No es lo mismo padecer una enfermedad ulceropéptica en la juventud que en la segunda, tercera década de la vida, porque
el joven siempre está más propenso a tener una mejor recuperación. En las personas mayores ya todo se va puesto integrado, ¿no? Es como un auto nuevo, al principio bueno, no te molesta nada, pero después con el uso ya se te pincha la llanta, se te descarga la batería, ¿no? El paciente va a tener además distensión, que es hinchazón del estómago, ¿no? Náuseas, eructos. Por otra parte va a presentar vómitos alimenticios, que pueden ser así, netamente vomitar y botar alimento, o que sea una hematemesis, que sea sangre con contenido alimenticio, y obviamente lo que les decía hace un rato, eso, no todo se vomita, aparte se traga, se deglute, se metaboliza y va a generar la melena, que son esas alquitranadas que salen por el recto. A nivel gástrico, el paciente con úlcera gástrica, la ingestión de comidas les hace dolor, come y le duele más, mientras que en las que son duodenales, la comida apacigua, se me duele más cuando no como, ¿ok? El dolor, en el caso de las gástricas, es urente, corrosivo y también da al paciente, por eso que come, porque tiene como que sensación de hambre, come y el dolor es más, el gástrico, ¿no? Ahora, las duodenales tienden a causar un dolor más constante, el dolor está ahí, no es de tanta intensidad, pero no pasa. Entonces, come, le alivia un poco, el dolor siempre está. Si me hago en la gástrica, el dolor está como que se me duele, tengo hambre, como y ahí sí que se desencadena el dolor más serio. Y por último, las úlceras uteropécticas siempre tienen un periodo crónico y recurrente. O sea, son difíciles de tratar, pero no son imposibles. ¿De qué va a depender? Del paciente. La siguiente, por favor. Obviamente de un buen diagnóstico, ¿no? Porque nosotros estamos tratando úlcera péptica y el paciente tiene colecistitis, que es un cuadro inflamatorio vesicular. Entonces, este pequeño remo técnico, que son de la distensión abdominal, la clínica, el malestar general, las náuseas. La siguiente. Entonces, ¿de qué va a depender de que yo como profesional de salud haga las cosas bien? Primero, ya saben el concepto de anamnesis, que es la entrevista, la posibilidad de que yo charle con un paciente y vaya identificando una serie de características, desde su nombre, desde su edad, su función de trabajo, todo eso ya charlando, ¿ve? Entonces, una anamnesis adecuada y detallada me va a afinar mi diagnóstico. Después voy a poder recurrir a exámenes complementarios como una endoscopía, donde voy a realizar una biopsia, que es tomar el tejido, voy a hacer un cepillado citológico, ¿no? Los dispositivos ya tienen como una especie de escobitas, así lo llamaremos, que permiten retirar el tejido superficial sin necesidad de tener que funcionarlo. Y eso como una única, con todas las células, se pone en una placa para hacer una observación. En el laboratorio vamos a hacer test de la urea, que es para el diagnóstico del Helicobacter. Se puede hacer pruebas en heces para ver si no hay alguna otra cosa. Y obviamente nuestro amigo de siempre, el hemograma, que nos permite, a través de la línea de los glóbulos rojos, ver si el paciente no tiene sangrados que no se están percibiendo y que al paciente le está provocando una anemia, la disminución de los glóbulos rojos. Bueno, y otras cosas más. ¿Qué debemos hacer? Es inhibir la secreción ácida, porque esa es la base de la neuroterapia. ¿Qué voy a usar? Bloqueantes H2. Todos conocemos bloqueantes H2. Ustedes ahorita están medio políticos. No, ese no es bloqueante H2. Los bloqueantes H2 son como la ranitidina, la y vamos a tener los inhibidores de la bomba de protones, que su compañero hablaba de los omeprazoles, pantoprazole, ¿ok? Después, medidas higiénico-dietéticas. Señor, tiene que dejar de comer en la calle tanta comida grasa. Señor, tiene que dejar de comer tanta comida picante. Señor, deje de comer tanta chatarra. Señorita, aliméntese.
porque tampoco el no comer ayuda. Aquí puede ser gracias a mi Dios. Entonces, ¿cómo están respondiendo? Silencio, si gustan, abro la puerta, se retiran y no tomamos la clase. Evitar el consumo de tabaco, porque el tabaco, el cigarro, cuando nosotros fumamos, provoca estimulación de la intestinal de las cosas grasas. Y muchas veces, al estimular, puede hacerle creer a nuestro estómago de que está entrando alimento, pero en realidad no está entrando nada. Y eso va a provocar. Las bebidas alcohólicas hacen lo mismo, son agua, otro tipo de componentes que también estimulan para degradarse. ¿Qué van a degradar? Agua. Entonces generan este proceso de hipersecreción de la y por último, debemos usar antibióticos. Si logramos determinar de qué es un helicobacter, hay que hacer un esquema de tratamiento. Y ese esquema de tratamiento va a comprender el uso de antibióticos, el uso de bloqueantes, o en el caso de o bien también tiene que usar tratamientos bilaterales, no solo con un antibiótico, sino con dos antibióticos que van a permitir que yo pueda erradicar el helicobacter y que el paciente pueda tener la mejor. La siguiente. Como os he dicho, nada me he inventado, nada está bajado de la luna. Entonces, estos son textos de consulta que estoy escribiendo, que son articulaciones de los informes, fisiología médica general, semiotécnica de ambiente, la estructura de su voz, y obviamente voy chamorro, que también es un texto que ayuda para esta parte. Muy bien, al final de la clase, espero que les haya gustado.